Los hinduistas le dicen que es un tipo de Dios. Algunos cristianos, obviamente, buscan a Jesús de una forma equivocada o tienen otras cosas anexas para poder ver su fe acrecentarse. Los ateos hablan acerca de que este Dios no existe. Y el gran problema de este Jesús es que mucha gente habla de él, conversa de él, dialoga, lo ataca, pero muchas veces no saben si es que realmente es real, fue concreto, no fue concreto la existencia de este Jesús. Yo estuve investigando y leyendo un poco y encontré acerca de la misión de Jesús y un estrato de su vida de Jesús. Este estrato se llama La vida solitaria. Fue escrito en el siglo XIX por un autor no conocido. No hay un autor que se proclame este dato, ¿no? Yo le he hecho algunas modificaciones para poder entenderlo un poquito más, porque el escritor parece que era un inglés. Dice, permítame leerlo: Jesús es el Señor, estrato de una vida solitaria, autor desconocido. He aquí un hombre que nació en una aldea desconocida, el hijo de una campesina y su padre adoptivo un carpintero. Desde su nacimiento tuvo que huir. Creció en otra aldea por temor a ser asesinado de pequeño. Trabajó en un taller de carpintería hasta que tuvo 30 años y luego, por 3 años, fue un predicador ambulante. Nunca fue propietario de una casa. Nunca escribió un libro o un bestseller. Nunca ocupó un puesto presidencial o de rango alto. Nunca tuvo una familia. Nunca fue a la universidad. Nunca puso un pie en una gran ciudad. Nunca viajó más de 300 kilómetros del lugar de donde nació. Nunca hizo una de esas cosas que usualmente acompañan la grandeza. No tuvo credenciales aparte de su propia credencial. Siendo muy joven todavía, la corriente de opinión popular se volvió contra él. Sus amigos se apartaron. Uno de ellos lo negó y otro que andaba con él lo vendió a sus enemigos. Atravesó la burla de un juicio injusto con testigos falsos. Fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras moría, sus ejecutores echaron suerte por la única propiedad que tenía en la tierra, sus vestidos. Cuando murió, fue descolgado y puesto en una tumba prestada por piedad de un amigo. Han pasado 21 largos siglos, han ido y venido, y hoy es el centro de la raza humana y el líder de la columna del progreso. No exagero cuando digo que todos los ejércitos que han marchado alguna vez, todas las naves que han sido construidas, todos los parlamentos que han sesionado y todos los reyes que han reinado, juntándolo a todos, no han afectado la vida del hombre en esta tierra como el tan poderoso nombre de Jesús, la vida solitaria. Cuando yo leí esto me pareció muy apropiado mirarlo, porque si usted se da cuenta, así hablen bien o hablen mal, nunca se ha escrito tantos libros de la vida de Jesús. Así se hable bien o se hable mal, siempre Jesús ha causado controversia en todo lugar y en toda polémica. Pero es interesante ponernos a pensar, entonces, ¿para qué vino Jesús? Quiero que usted me acompañe un momento al libro de Isaías, capítulo 61, versículo del 1 al 2. Isaías, quiero que usted me entienda, era un profeta que escribió esta profecía hace entre 600 y 700 años antes de la venida de Jesucristo. Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Ahora, la misión de Jesús no era formar una mega iglesia, por si acaso, o una iglesia terrenal. Eso no era la intención de Jesús. Quiero que usted abra ahí el texto y vamos a leerlo todos juntos. Lo voy a leer yo en la versión Reina Valera contemporánea, así que no se preocupe, no es una versión apócrifa, es una versión nueva, no se preocupe. De repente usted lo va a tener diferente. Dice, Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos
y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. Señor, háblanos ahora, Señor. Señor, te pedimos que tu palabra expuesta habla a nuestro corazón y nos haga entender las profundidades tuyas. Te lo rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno lee la Escritura, empieza a darse cuenta que la intención de Jesús hace 700 años, antes que Él viniera, lo tenía muy claro. Él sabía qué es lo que debería hacer. Él tenía planificado cuáles eran los pasos a los cuales Él había venido. Él sabía que iba a morir, porque Él incluso en sus evangelios anunciaba su muerte. Y les decía a sus discípulos en varias oportunidades, tengo que marcharme y tengo que irme. Este Jesús tenía bien claro el propósito por el cual iba a venir a esta tierra. Él sabía cuál era el precio que iba a pagar. Y estaba dispuesto a hacerlo. Él no se acobardó en ningún momento. Sí tuvo temor, pero jamás se acobardó. Y es interesante cuando uno empieza a leer la Escritura, darse cuenta que este Jesús, después de 700 años, después de esta profecía, él lee la misma profecía en el libro de Isaías. Acompáñame al libro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Lucas, capítulo 4, 16 al 21. Usted lo puede leer en casa. Yo voy a tomar solamente algunas porciones de ahí también. Este mismo Jesús, quiero que usted me entienda el contexto, iba todos los sábados a la sinagoga. Parte normal de la cultura del judío a partir de los 12 años era ir a la sinagoga. Quiere decir que Jesús escuchaba todo lo que decían supuestamente los hombres de fe. Y quiero que tú te imagines este Jesús viniendo durante cada sábado a escuchar a la sinagoga todo lo que se decía. Ojo que este Jesús se aguantó todas las herejías que decían estos hombres. Y es interesante porque no se cambió de congregación. Y se mantuvo durante mucho tiempo escuchando hasta que un momento él llega y toma el libro sagrado y empieza a leer el libro de Isaías, y en el libro de Isaías me voy a detener en el versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para, y me detengo ahí. Él empieza a leer y empieza a decir, me ha ungido para. Empieza a decir, hay un plan, hay un propósito. No estoy viniendo a este mundo por las puras, tengo yo todo planificado. Estoy viniendo porque es el momento correcto y el momento indicado. Ojo, vuelvo a repetir, este Jesús estaba viniendo siempre a la sinagoga, escuchaba todas las herejías que decían las personas y los fariseos que estaban ahí, y él se levanta, y ojo que estos conocían la profecía, y se levanta diciendo, muy bien, el Espíritu de Dios ha venido sobre mí para. ¿Sabe cómo se llama ese para? Ese para se llama misericordia. He venido por pura misericordia. Como este mundo está cayéndose a pedazos, he venido por simple misericordia. Y en ese momento su pueblo no le entendía. Es interesante lo que él dice luego en el versículo 21. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo me imagino a los doctores de la ley murmurando entre ellos y diciendo, ¿qué le pasó a este muchacho? ¿Cómo se atreve a decir que la profecía se ha cumplido en él? ¿Cómo es posible? Y los mismos judíos no entendieron o no entendían lo que Jesús quería hacer desde un principio. Y creo que pasa exactamente lo mismo con muchos cristianos ahora. Mientras que Jesús tiene las cosas muy claras, muchos de nosotros no tenemos claro ni por qué vivimos ni por qué estamos en esta tierra. Yo lo comentaba en el culto pasado. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted para qué vino a la tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios lo salvó a usted? ¿Ha puesto a pensar eso? Yo lo mencionaba en una de mis prédicas. Después de que estuve hospitalizado, yo tuve que reflexionar para qué estoy en esta tierra.
¿Sabe cuál es el problema? El problema que tenemos muchos de nosotros es que nos dejamos llevar por olas emocionales y sentimentales. Ojo, yo no tengo nada en contra de la Navidad, pero viene diciembre y todo el mundo nos entra un espíritu de buena gente, ¿no? Todos queremos dar panetones, todos queremos dar regalos, en las empresas empiezan a pasar niñitos desvalecidos para poder darle, y todos nos entra el espíritu de la Navidad. Llega 26 de diciembre y se nos fue el espíritu. Luego estamos pensando en el primero, en el primero que viene Año Nuevo, entonces todos queremos comprarnos ropa amarilla, ¿no? Y luego estamos pensando en enero y cómo pagar las cuentas porque las fiestas nos dejaron recontra, pero y con la tarjeta de crédito endeudada. Y luego en el mes de febrero estamos pensando cómo pagar, los que tenemos hijos pequeños, cómo pagar la matrícula del colegio porque el colegio es un asalto a mano armada, ¿no? Y después tenemos que venir y esperar que venga el Día de la Amistad, luego nos corremos por el Día de la Madre, luego el Día del Padre, ahora último me he enterado que ha salido el Día del Hombre. Esa es nueva. Y cada día empezamos a crear nuevas fechas y sin darnos cuenta, corremos y corremos y corremos y no nos detenemos a pensar, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Por qué Dios lo salvó a usted? ¿Por qué no a su vecino, que de repente es más buena gente? ¿Sabe? Jesús lo tenía muy claro. Jesús sabía por qué había muerto, por qué tenía que morir en esa cruz. Jesús sabía cuál era su plan y el propósito. Yo encontré 5 cosas que se lo voy a compartir. La primera cosa que yo encontré es que Jesús vino a esta tierra para llevar las buenas nuevas a los pobres. Eso lo dice en Isaías, llevar las buenas nuevas a los pobres. Ahora, cuando hablo de pobreza, mucha gente piensa que estoy hablando de pobreza económica. O sea, la palabra de Dios no es para los ricos, son para los pobres. Y cuando llegó el Evangelio en el Perú, se cometió un gravísimo error. El gravísimo error fue comenzar a predicar a las personas más pobres. Y está bien eso, pero evitaron de que se predicara a las personas de estrato social mucho más alto, porque supuestamente el Evangelio era para pobres. Y se ha enseñado un Dios de pobres. Pero yo encontré algo que el mismo Jesús lo dijo. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Y yo lo he puesto ahí para poder leerlo todos juntos. Así que a la voz de 3 lo vamos a leer todos juntos. Si usted quiere, ahí está también en su escrito. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. A ver. Tengo más de 300 personas acá. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Ahí nomás. Vengan a mí. ¿Cuántos? ¿Quiénes son todos? Todos. ¿Incluye la prostituta? ¿Incluye la persona que tiene problemas de identidad? Todos. ¿Incluye el alcohólico? ¿Incluye el ladrón que te robó el celular? Todos. Y esto es muy interesante porque el evangelio para los pobres, escúchame, lo que se estaba refiriendo Jesús, hay una enfermedad que nos está matando a todos y la enfermedad se llama enfermedad del alma. Si tu alma está mal, tú vas a ser producto de las acciones o los pensamientos de tu alma y de tu corazón. Nosotros lo llamamos corazón, Dios lo llama alma. Y él vino y dijo, yo he venido a traerte buenas noticias para todos los que estamos enfermos del alma, para todos. No hay excepción, este evangelio es para todos. No hay distinción, aquí no hay zona VIP, es para todos. Y eso es lo que está diciendo, este evangelio es para todos. Tu alma está cansada y turbada, es para ti. Y dice el texto, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y hallarán qué cosa? Descanso, ¿en dónde? En mi alma. Cuando viene Jesús lo primero que dijo, vengo para que sus almas descansen. Vengo para que ustedes tengan de vida. Vengo para que encuentren una nueva alternativa. Encontré otra cosa más.
Dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando hablo de quebrantados de corazón, estoy hablando de personas que han sido abandonadas o que han recibido castigo de algo. Y cuando hablo de cansado de corazón o quebrantado de corazón, justamente está hablando de personas que hemos sido de cierta forma abandonadas o dañadas por las personas más cercanas. Yo no sé usted, si usted tuvo un buen papá o tuvo usted una buena mamá, no lo sé. No sé si usted tuvo un papá que insultaba a mamá, no lo sé. No sé si su papá se fue y usted se crió solo o sola, no lo sé. Pero tengo que reconocer que todos de cierta forma hemos sido quebrantados o quebrados. Yo no sé si usted tuvo una mala relación con alguien y esa mala relación lo dañó, no lo sé. No sé si de repente usted estuvo caminando en la calle y también fue dañado producto de otra persona, no lo sé. Pero este Jesús viene diciendo y dice, yo he venido a sanar a los quebrantados, a los quebrados de corazón. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús, yo te entiendo. Yo entiendo tu sufrimiento. Yo entiendo tus debilidades. Yo entiendo. Por eso he venido. Juan 6, 35 y 36. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, wow, este Dios no tiene preferencias. No importa, no interesa qué es lo que te ha pasado. No importa si tú tuviste una buena o una mala juventud, no importa. No importa qué tan malo seas. No importa si piensas que lo que has hecho es lo más desagradable. Pero este Dios dice que no te echa fuera si tú vienes de corazón a Él. Otra cosa que encontré es que Él ha venido a traer liberación a los cautivos o libertad a los cautivos. La Biblia enseña que cuando hablamos de cautividad, estamos hablando de pecado. Y cuando hablo de pecado, estoy hablando de toda cosa que nos separa de Dios. Y cuando hablo de toda cosa que nos separa de Dios, voy a hacerlo directo y preciso. Estoy hablando de pornografía, estoy hablando de mentiras, estoy hablando de violencia, estoy hablando de lascivia, estoy hablando de toda cosa que nos separa de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él ha venido a traerte libertad. Y es interesante esto porque yo les compartí en el culto anterior. Ayer hicieron una fiesta al frente de mi casa. Había una bulla insoportable. Prácticamente me dormí a las 3 de la mañana ya de cansancio. Y escuchaba las risas de estas personas. Y me ponía a pensar. Y pensaba en el mensaje. Estas personas vivirán en libertad. Y le voy a ser honesto y sincero. Cuando hablo de libertad y cuando estoy hablando de pecado, la palabra pecado de repente uno le suena como que algo feo. ¿No es cierto? Pecado, como que, ay, qué asco, pecado, guácala, ¿no? Pero vamos a ser honestos y sinceros, el pecado es rico. Nos guste o no nos guste la idea, el pecado es sabroso. Si no, no te atraería. Y como el pecado es sabroso, lo que hacemos nosotros por nuestra naturaleza caída, siempre vamos a ¿qué? A pecar. De repente lo que estoy diciendo suena medio herejía, pero si el pecado no fuera agradable al cuerpo, no pecaríamos. Déjeme decirle que usted y yo somos una fábrica de pecados. Así si usted se encierra en su cuarto y viva como ermitaño, su vida siempre va a ser una fábrica de pecados. Todos mentimos, todos tenemos malos pensamientos,
Todos tenemos actitudes incorrectas y Jesús me dice que Él ha venido para liberarnos del pecado. Y de repente usted está pasando o está cayendo constantemente en un pecado. Y a veces llegan a nuestra oficina, a la oficina pastoral, y nos dicen, pastor, mire que estoy luchando con este pecado y vengo luchando con este pecado y no encuentro libertad. El mismo Jesús dice, Juan 8, 31, 32, y quiero por favor que usted lo lea conmigo, a la voz de 3. 1, 2, 3. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿sabe? Uno de los grandes problemas que tenemos es cuánto tiempo pasas tú a solas con Dios. ¿Cuántas veces oras a Dios? ¿Cuántas veces te metes con la palabra de Dios y empiezas a hurgar en la palabra de Dios? Pero como la vorágine del tiempo nos está comiendo, muchas veces simplemente no entendemos que la única forma de poder caminar en esta vida pecaminosa y poder controlar esta fábrica de pecados es caminar con Dios. La palabra dice que separados de Él, ¿cuánto? ¿Qué es nada? ¿Y qué es nada? Nada. Entonces, ¿por qué hacemos cosas sin Él? ¿Por qué pretendemos vivir con Dios sin tomarlo en cuenta en nuestras actitudes? ¿Sabe lo más triste de esto? Lo más triste de esto es que Dios no quiere que seas esclavo, pero a nosotros nos gusta vivir en medio de la esclavitud. El problema del pecado no es el pecado en sí, sino es la consecuencia que trae el pecado. Y déjeme decirle que usted y yo muchas veces estamos pagando la consecuencia de nuestro propio pecado. Gálatas 5:1, y lo dice el apóstol Pablo, manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. O sea, cuando una persona viene y me dice, pastor, yo no puedo luchar contra este pecado me vence. ¿Sabes lo que yo le estoy diciendo a Dios? Le estoy diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú no eres poderoso. ¿Sabes qué, Dios? Tú eres poderoso con ellos, pero no conmigo. Y eso es una mentira, porque Dios dice que ya te liberó y te quitó de la esclavitud. Y si hay cosas que tú continúas luchando, es porque hay áreas de tu vida no le has rendido al señorío de Dios. Y hay áreas de tu vida en la cual tú tienes que soltarlo y decir, ¿sabes qué, Señor? Tengo que tener más tiempo contigo. Mencionaba también esto en el primer culto. En esta congregación somos casi 800 a 1000 personas que venimos. Y en la Academia Bíblica solamente tenemos a 200 personas. ¿Cómo pretende la gente crecer si no está comiendo? Otra cosa que encontré, dice que vino a dar vista a los ciegos. Y esto es interesante cuando dice la palabra que vino a dar vista a los ciegos. 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Satanás se ha encargado de limitarnos. Satanás se ha encargado de cegarnos. Satanás se ha encargado de simplemente el mundo no vea. Yo quiero que usted recuerde, no sé si usted recuerda cuando usted vino antes que viniera a los pies de Cristo. Y cuando hablo de esta ceguera, hay cosas que nosotros hacemos que creemos que son correctas, pero igualito lo hacemos. E incluso lo imponemos. Yo no sé cuántos de ustedes llevaban su estampita acá en el bolsillo, ¿no? Para que les cuide. No sé si era San Judas Tadeo, el negrito, ¿cómo era? San Martincito, o la Sarita Colonia, no lo sé. Yo no sé cuántos de repente hemos creído que una forma de liberarnos es ir y llevarle flores al muertito. O cuando tienes un familiar que se murió, dices, me está cuidando. ¿O cuántos de nosotros de repente hemos esperado determinadas fechas para recién ponernos de rodillas y decir, sí, ahora sí, Señor, creo en ti?
Pasó esa fecha y simplemente pasó. Eso se llama ceguera. ¿O cuántos de nosotros vamos o íbamos al horóscopo y veíamos, a ver, Libra, hoy día vas a tener suerte, me va a ir bien? O escuchabas a Agatha Liz, ¿no? Cuidado. Dice la palabra de Dios que Satanás enceguece. Y si yo estoy pecando constantemente, déjeme decirle que es muy probable que yo sea ciego. Y es más triste aún, y yo lo decía en los cultos anteriores, hay cristianos que viven en esta ceguera espiritual y justifican sus malas acciones. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, vienen los 32 domingos al culto, lo escuchan, vienen al culto de oración, pero llegan a casa y en casa son otras personas. Y permiten de repente música no apropiada. Y permiten de repente novelas no correctas. Y permiten cosas que les van dañando a su corazón. Y permiten películas que no son apropiadas. Y de repente empiezan a darse cuenta que empiezan a justificar sus faltas. Y empiezan a decir, ¿cuál es el problema? Si todo el mundo lo hace, eso se llama ceguera. Cuidado, cuidado. Acá hay dos posiciones. O usted camina en la luz o usted camina en la oscuridad. No hay punto medio. Y si usted camina en la oscuridad, ¿usted con quién está caminando? No le gusta decir, ¿no? ¿Con quién está caminando? Con el diablo. Hay una canción que dice, no juegues con el diablo, ¿no? Porque el diablo come candela, ¿no? Ten cuidado, porque el que juega con fuego se quema. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo puedo ver más allá. Escúcheme, analícese a la luz de la palabra de Dios. ¿Usted está haciendo cosas que le agrada al Señor o simplemente está haciendo las cosas por tradición? O porque así se lo enseñaron, o porque así le dijeron. Por último, encontré que Él vino a dar libertad a los oprimidos. Y cuando investigué la palabra oprimido significa aquellos que son aplastados por la vida. Repito, aquellos que son aplastados por la vida. ¿Sabe? Dios ha venido para poder darte una esperanza nueva. Lucas 5:31 dice, Jesús le respondió, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Cuando usted llegó a la iglesia del Señor, déjeme decirle que usted y yo estábamos enfermos. Y si usted continúa en la iglesia del Señor, déjeme decirle que usted y yo seguimos enfermos. Y no importa cuántos años usted pase aquí en la iglesia, usted va a estar enfermo siempre, porque somos imperfectos. El pastor Francisco decía algo la semana pasada. Él decía, no existe la iglesia perfecta, ¿recuerda? Y si usted encuentra la iglesia perfecta, no entre, porque si entra la va a malograr. Tenemos que reconocer, queridos y queridas, que somos imperfectos, que somos hombres y mujeres vendidos al pecado y que necesitamos la redención de Jesucristo. Que si no fuera por su redención, usted y yo no podríamos caminar en esta tierra. Algo más que dice, según de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere, ¿cuántos? No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos, ¿sabe lo que me gusta de este plan de Dios? Es que este Dios quiere a todos. Este plan de Dios es que quiere que usted y yo caminemos en libertad. El plan de Dios al venir a esta tierra es que quiere que nosotros veamos una vida gozosa, que tengamos una vida feliz, no momentos de felicidad o felicidad construida.
Quiero que usted un momento observe lo que voy a poner en pantalla y le tome atención. Dice la palabra que Él ha venido para darte vida y vida en abundancia. ¿Sabes para qué vino este Jesús? Este Jesús vino para darte todas las oportunidades que pueda darte para que tú tengas una vida diferente. ¿Sabes para qué vino este Jesús? No vino para condenarte, sino vino para poder brindarte un nuevo rumbo en tu vida. Permíteme orar. Señor Padre bueno, venimos, Señor, delante tuyo, porque cuando entendemos cuál era tu propósito, un propósito que aún a muchos nos cuesta entender, nos empezamos a dar cuenta que tu amor y tu misericordia es infinita. Que si tú nos has regalado un día más de vida es porque nos estás dando una nueva oportunidad. Porque tú eres el Dios de las oportunidades. Tú eres el Dios que continúa extendiendo su mano a los quebrantados de corazón. Eres el que continúa liberando y transformando. Por eso, Señor, nos acercamos a ti en esta tarde. Yo no sé cómo has llegado esta tarde. No sé cuál es tu pecado, si tu pecado es grotesco. Yo no sé si estás tratando o estás luchando. Lo que sí sé es que este Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Y si tú nos visitas por primera vez o nunca has tenido una relación genuina con Dios, de repente necesitas decirle esta tarde, Señor, necesito una nueva oportunidad. Necesito que tú, mi Dios, perdones mi pecado y me limpies. Necesito, Señor, que tú... He aquí un hombre que nació en una aldea desconocida, el hijo de una campesina y su padre adoptivo un carpintero. Desde su nacimiento tuvo que huir.
Creció en otra aldea por temor a ser asesinado de pequeño. Trabajó en un taller de carpintería hasta que tuvo 30 años y luego, por 3 años, fue un predicador ambulante. Nunca fue propietario de una casa. Nunca escribió un libro o un bestseller. Nunca ocupó un puesto presidencial o de rango alto. Nunca tuvo una familia. Nunca fue a la universidad. Nunca puso un pie en una gran ciudad. Nunca viajó más de 300 kilómetros del lugar de donde nació. Nunca hizo una de esas cosas que usualmente acompañan la grandeza. No tuvo credenciales aparte de su propia credencial. Siendo muy joven todavía, la corriente de opinión popular se volvió contra él. Sus amigos se apartaron. Uno de ellos lo negó y otro que andaba con él lo vendió a sus enemigos. Atravesó la burla de un juicio injusto a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes. Señor, háblanos ahora, Señor. Señor, te pedimos que tu palabra expuesta habla a nuestro corazón y nos haga entender las profundidades tuyas. Te lo rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno lee la Escritura, empieza a darse cuenta que la intención de Jesús hace 700 años, antes que Él viniera, lo tenía muy claro. Él sabía qué es lo que debería hacer. Él tenía planificado cuáles eran los pasos a los cuales Él había venido. Él sabía que iba a morir, porque Él incluso en sus evangelios anunciaba su muerte. Y les decía a sus discípulos en varias oportunidades, tengo que marcharme y tengo que irme. Este Jesús tenía bien claro el propósito por el cual iba a venir a esta tierra. Él sabía cuál era el precio que iba a pagar y estaba dispuesto a hacerlo. Él no se acobardó en ningún momento. Sí tuvo temor, pero jamás se acobardó. Y es interesante, los hinduistas le dicen que es un tipo de Dios. Algunos cristianos, obviamente, buscan a Jesús de una forma equivocada o tienen otras cosas anexas para poder ver su fe acrecentarse. Los ateos hablan acerca de que este Dios no existe. Y el gran problema de este Jesús es que mucha gente habla de él, conversa de él, dialoga, lo ataca, pero muchas veces no saben si es que realmente es real, fue concreto o no fue concreto la existencia de este Jesús. Yo estuve investigando y leyendo un poco y encontré acerca de la misión de Jesús y un estrato de su vida de Jesús. Este estrato se llama La vida solitaria. Fue escrito en el siglo XIX por un autor no conocido. No hay un autor que se proclame este dato, ¿no? Yo le he hecho algunas modificaciones para poder entenderlo un poquito más, porque el escritor parece que era un inglés. Dice, permítame leerlo. Jesús es el Señor, estrato de una vida solitaria, autor desconocido. Es interesante ponernos a pensar, entonces, ¿para qué vino Jesús? Quiero que usted me acompañe un momento al libro de Isaías, capítulo 61, versículo del 1 al 2. Isaías, quiero que usted me entienda, era un profeta que escribió esta profecía hace entre 600 y 700 años antes de la venida de Jesucristo. Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2. Ahora, la misión de Jesús no era formar una mega iglesia, por si acaso, o una iglesia terrenal. Eso no era la intención de Jesús. Quiero que usted abra ahí el texto y vamos a leerlo todos juntos. Lo voy a leer yo en la versión Reina Valera contemporánea, así que no se preocupe, no es una versión apócrifa, es una versión nueva, no se preocupe. De repente usted lo va a tener diferente. Dice, Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación con testigos falsos. Fue clavado en una cruz entre dos ladrones. Mientras moría, sus ejecutores echaron suerte por la única propiedad que tenía en la tierra, sus vestidos. Cuando murió,
fue descolgado y puesto en una tumba prestada por piedad de un amigo. Han pasado 21 largos siglos, han ido y venido, y hoy es el centro de la raza humana y el líder de la columna del progreso. No exagero cuando digo que todos los ejércitos que han marchado alguna vez, todas las naves que han sido construidas, todos los parlamentos que han sesionado y todos los reyes que han reinado, juntándolo a todos, no han afectado la vida del hombre en esta tierra como el tan poderoso nombre de Jesús, la vida solitaria. Cuando yo leí esto me pareció muy apropiado mirarlo, porque si usted se da cuenta, así hablen bien o hablen mal, nunca se ha escrito tantos libros de la vida de Jesús. Así se hable bien o se hable mal, siempre Jesús ha causado controversia en todo lugar y en toda polémica.